Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Aprender a invertir, esta es la última semana para apuntarse en el curso que hacemos en el IEB. Mis amigos Gabriel, que nos dará una clase sobre oil and gas, Ayuso, que nos hablará de shipping, Flavio de Andrómeda, que nos hablará de software, Luis Torras, Alejandro de Oros, José de Cima, Dani Tello, bueno, inversores de primer nivel, nos van a enseñar a invertir desde cero, a entender los sectores, las diferencias que hay entre invertir en un sector y otro, y tenéis la oportunidad esta última semana de apuntaros en el enlace que tendréis en la descripción. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta semana tenemos un capítulo especial, como la mayoría de los oyentes sabréis, soy gestor en MyInvestor Cartera Permanente, un vehículo que replica cartera permanente y bueno, pues como es sabido por la mayoría, es un año bastante complicado en el mundo de los bonos, ha sido una de las mayores correcciones de la historia, la cuarta, si no me equivoco, es de 1700 más severa, y hemos traído al podcast a varias de las personas que considero que saben más sobre cartera permanente, filosofía y todo lo que implica. Tenemos con nosotros a Alejandro, Jesús y Rafael Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Carlos. Muy bien. Pues como somos cuatro, os voy a ir dando paso por el orden que os tengo en el software de grabación, que tengo de primero a Alejandro, que además empieza por A. Alejandro, para todos aquellos oyentes que estén escuchando el capítulo, ¿puedes hablarnos un poco sobre ti? Sí, nada, pues yo soy el autor del blog quenoteloinviertan.com. Llevo escribiendo más o menos sobre cartera permanente desde el 2015 aproximadamente, finales, cuando empecé el blog. Y bueno, soy seguidor de la cartera desde que Antonio Rico la anunció, bueno, la divulgó. Y nada, de forma regular intento publicar artículos sobre ella y cómo va evolucionando y demás. Perfecto, Alejandro. Vamos con Jesús, al fin libre. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Muy bien. Muchas gracias por invitarme al podcast. Pues nada, yo soy bloguero también como Alejandro. En mi caso, el blog es alfinlibre.net. Y nada, bueno, soy financieramente libre desde 2016, que dejé mi trabajo por ahí por el Reino Unido. Y desde hace unos años, aunque empecé con otra estrategia, pues invierto en la cartera permanente todo mi patrimonio. Y bueno, tengo bastantes huevos en esa cesta, así que me interesa muchísimo y estoy, pues bueno, muy al día, intento estar muy al día de la estrategia y de lo que implica. Skin in the game, eso así Exacto. da gusto. Y tenemos por último a mi compañero Rafa, que últimamente somos ya casi como gemelos. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo Hola, estás? Carlos, ¿qué hay? Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en el podcast por primera vez. Y bueno, yo soy el otro que gestiona el MyInvestor Cartera Permanente, también muy vinculado a la estrategia desde hace mucho tiempo. Empecé a invertir primero el patrimonio familiar así, empecé a invertir realmente con la cartera permanente, fue lo primero que descubrí sobre inversión y a raíz de ahí pues empecé a hacer más cosas y pude lanzar el fondo inspirado en la estrategia y luego pude fusionarme contigo recientemente para crear lo que es ahora el nuevo MyInvestor Cartera Permanente y aquí estamos, pues viéndolas venir. Aquí estamos en la guerra, que a eso voy ahora, Rafa. Siguiendo contigo, ¿cómo estás viviendo la situación de la cartera permanente? Está siendo sin duda uno de los años más complicados, no solo en bonos, sino lo que conlleva una cartera diversificada como es la cartera permanente. ¿Cómo ves la situación ahora mismo?
Bueno, me hace gracia la pregunta, pero claro, como tú y yo hablamos todos los días, en realidad. La verdad que yo como inversor, yo estoy muy tranquilo como inversor, ¿no? Es verdad que es un año muy malo, es verdad que es un drawdown para la propia estrategia que está entre los peores, si no el peor, depende un poco de cómo hayas compuesto exactamente tu cartera permanente, pero estamos en resultados muy malos, pero tampoco se han ido totalmente de lo que ya hemos visto en el pasado y tampoco creo que esto haya dejado de funcionar. Sí que es verdad que como gestor y como responsable de que mucha gente haya empezado a invertir, pues sí que siento un poco la presión, ¿no? De que mucha gente haya empezado a invertir con nosotros, haya entrado en la estrategia justo en un momento en el que la estrategia no está en su mejor momento. Entonces, bueno, por eso creo que tenemos que seguir divulgando y explicando que tampoco ha pasado nada fuera de lo normal y que esto es parte es parte de lo normal realmente dentro de una estrategia que es conservadora, pero que no deja de ser inversión. Tampoco creo que haya muchas más alternativas y también si nos comparamos con el resto de cosas que ahora me imagino que comentaremos, creo que estamos bien en un entorno muy, muy malo para la inversión en general. Sin duda, Rafa. Al final, aquí por tirar del hilo, que tú y yo tenemos una visión muy parecida, pues básicamente por lo que comentas, que hablamos prácticamente todos los días y gestionamos el mismo vehículo. Para mí la situación actual, sinceramente, me preocupa cero. Sí que el gestionar capital de terceros pues es una responsabilidad y hay ciertas personas que pueden ponerse nerviosos y eso es un poco lo que te puede hacer pasarlo un poco peor, aunque sinceramente yo no lo estoy pasando mal, traslado el mensaje con total tranquilidad. Sí que decir que hablamos del cuarto peor año en bonos en la historia, desde 1700, hablamos de un año en el que la renta variable ha caído 20 y picos por cientos y lo normal es que los bonos y la renta variable se comporten de forma opuesta. Ha sucedido el escenario más negativo posible para este perfil de cartera conservadora, e incluso en el escenario más adverso, pues andamos en los niveles de -11, -12, cuando otras carteras también conservadoras están en torno al -20. Con esto quiero decir que incluso en el escenario más apocalíptico considero que la cartera lo está haciendo razonablemente bien y bueno, podría decirme algunas personas yo diría que menos experiencia en el mundo de las inversiones, que por qué una cartera conservadora está cayendo un 12. Aquí matizar que una cartera conservadora no significa que sea una cartera que no pueda caer, es una cartera que puede caer. El hecho de que sea conservadora, en mi opinión, es que contiene, y no solo la cartera permanente, sino cualquier perfil de cartera conservadora, contiene una volatilidad muy contenida y sobre todo un drawdown muy contenido. Para mí, mientras que una cartera en el apocalipsis, como fue 2008 o como puede ser lo que nos viene encima, no supere un -20%, sigue entrando dentro de lo normal y sigue siendo inversión conservadora. Y habrá fondos que en este año vayan +30, +40 y no significa que sean más conservadores que la cartera permanente por ir en positivo. Habrá otros años donde la situación se dé totalmente a la vuelta y tenemos casos infinitos al respecto sobre esto, ¿no? O sea, al final la rentabilidad, la outperformance y underperformance de las diferentes estrategias y los fondos viene y va. Y hasta aquí mi aportación. Doy el paso a Jesús. Jesús, ¿tú cómo lo estás viendo? Bueno, pues yo creo que a nadie nos gusta ver cómo bajan nuestras inversiones, ¿no? Lo ideal, lo que queremos ver es que siempre sube, ¿no? O por lo menos que sube un poco menos, pero entonces no es agradable ver que baja y este año, pues la verdad es que yo creo que se ha juntado un poco el comienzo del año con las bajadas. Llevamos un año que prácticamente no ha dado tregua, quitando un mesecito. Pero bueno, entonces es duro, pero dentro de estas bajadas creo que la cartera permanente está haciendo dentro de lo que se puede esperar en un escenario de recesión, que ya sabemos que si todo baja no se puede hacer otra cosa y afortunadamente para eso tenemos el efectivo, que es lo que nos va a servir de ancla. Entonces, yo creo que estaba todo, digamos, en el manual del buen inversor en cartera permanente. Ya sabemos que en una recesión todo baja, para eso tenemos
la liquidez para comprar más barato y que, bueno, que será un escenario que no se alargará demasiado en el tiempo. También, pues bueno, afortunadamente la implementación que yo he escogido para cartera permanente de momento se está sujetando un poquitín más, o sea que aunque ha bajado durante el año, pues quizá un poquitín menos y eso, pues bueno, es un pequeño alivio, ¿no? De todas maneras, pues yo sí que si he escogido también la cartera permanente es porque pues no quería una estrategia con demasiada volatilidad. En mi caso, pues prefiero que no se muevan mucho las inversiones y bueno, creo que siendo el peor escenario histórico para la cartera permanente, tener en torno a un -10, pues me parece muy asumible y bueno, no he perdido ni un mínimo de fe en la estrategia. Creo que bueno, que está funcionando tal como se espera, aunque no nos guste que baje. Sin duda, muy en línea con lo que comentas, Jesús. Al final, pues la inversión no es algo mágico, es algo que por mucho que sea conservador, pues subirá con menor volatilidad, menos dientes de sierra, menos curvas, pero hay determinados momentos en los que vienen bajadas y veníamos de una de las mejores etapas de la cartera permanente, ¿no, Alejandro? ¿Tú cómo lo ves? Sí, la verdad que no estábamos acostumbrados a vivir en la situación que estamos viviendo ahora mismo. Si echamos para la vista atrás, esto se repitió únicamente o lo tuvimos en los años 80, a principios. Así que me parece que es un momento, como ha dicho Jesús, histórico y para los inversores de la cartera permanente es para aprender mucho, porque estamos ante el típico escenario que cuando tú leías sobre cartera permanente y leías la función del cash, por ejemplo, siempre la infravalorabas. Era como, bueno, en el 81 pasó esto, que cayó todo y el cash te salvó. Y era un escenario que no contemplabas nunca. Bueno, esto pasó en el 81 y no volverá a pasar. Y estamos más o menos en ese momento y me parece que es una situación para aprender mucho de ella. Y también como la cartera permanente aporta un poco esas nociones de, digamos, de macroeconomía, tipos de interés, etcétera, me parece súper interesante y a nivel de, como inversor, yo estoy muy tranquilo, ¿no? Porque sabes que los fundamentos de la cartera están ahí, que haya caído es perfectamente normal y el nivel de caída que ha tenido el drawdown ha sido, bueno, sí, ahora mismo el más grande de la historia, pero nada mucho mayor que otros drawdowns que haya tenido la cartera permanente, sobre todo si miramos la versión americana. No es para escandalizarse, como tú bien decías, Carlos, si te fuese un -20, pues igual sí que tendrías que preocuparte. Pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. La cartera se ha comportado como se espera de ella y, nada, y aprender, yo creo, de esta situación y entenderla, que yo creo que es lo que muchos debemos hacer, entender por qué está pasando esto. Y no estamos en el típico escenario de cartera permanente que llevamos viviendo en los últimos años. Sin duda. Además, yo creo que aquí surge un poco una expectativa sobre el drawdown pasado de la cartera permanente, un poco sesgado por la dificultad de obtener buenos datos. Y me explico. Yo creo que los peores drawdowns desde el 73, que es cuando hay datos más o menos fiables para poder hacer una composición de cartera permanente, en muchos casos y sobre todo relacionado con la renta fija para poder hacer un backtest fiable, digamos, hay que recurrir a los datos mensuales. Entonces, el drawdown más elevado de cartera permanente, si no me equivoco, creo que ronda entre, bueno, depende de la geografía, ¿no? Pero entre el 14 y 16%, en Japón yo creo que llegó al 20%, pero claro, en parte de la muestra son datos mensuales, por lo que yo siempre tuve en la cabeza que un perfil de cartera como la cartera permanente, pues podría llegar a un -16, -18, un 20 ya me parecería un caso que podría darse, pero bastante extremo. Y yo creo que hay ese sesgo, ¿no? De que todos los inversores dicen, joder, este drawdown es una locura y demás, pero es que los datos mensuales pueden maquillar un poco ese drawdown. Creo que Rafa quería decir algo al respecto. Sí, justo, es que es una cosa que yo suelo pensar también mucho siempre que hago cualquier análisis o cualquier backtest o estoy analizando cualquier cosa que miras hacia atrás. Al final, muchas veces hay una regla de 3 que uso mucho, igual que la gente usa, como es la regla de 74, ¿no? Este tipo de reglas fáciles.
si tú coges cualquier estrategia con una muestra razonablemente grande y multiplicas la volatilidad por 2, eso suele coincidir mucho con un drawdown en una situación muy complicada. Si lo multiplicas por 3, te vas casi a los extremos, 99,9% de probabilidades de que ya nunca te pases de ese drawdown, ¿no? Y entonces una cosa que en muchos sitios vemos que tiene un retorno rentabilidad-riesgo muy cercano a ese 5 o 6%, nos plantea que en un escenario apocalíptico podrías llegar a una caída de un 16, 17, 18. Entonces yo manejo más o menos esa misma idea en la cabeza. Ahora, si nos moviéramos en ese drawdown sería una situación pues, crítica, pero yo tampoco consideraría nunca que no está funcionando hasta que no viese que lo que en teoría espero que ocurra no ocurre por algo que no habíamos previsto, ¿no? Entonces, en un escenario en el que no hay liquidez, es un entorno malo para acciones y para bonos, y los tipos de interés reales, las expectativas sobre los tipos de interés no están favoreciendo el movimiento del oro, pues entonces es el escenario para el que tenemos el efectivo, que me ha hecho gracia lo que decía Alejandro, porque nos hemos pasado todo 2021 explicando a la gente por qué tienes que tener efectivo, pero si el efectivo no se está dando nada, esto es un lastre para tu cartera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justo en el momento en el que más se nos criticaba esa pieza de la cartera, resulta que es lo que nos salva relativamente, ¿no? Lo que hace que no perdamos un 25% o un 24% como una cartera que solo tiene acciones y bonos, ¿no? 25, 75 acciones, bonos. Entonces, yo estoy estoy totalmente en línea con vosotros. Sí, muy bueno, muy buen aporte. Yo creo que al final en la mayoría de estrategias las rentabilidades siguen una distribución normal y lo que tú comentas, pues 2 veces volatilidad entraría dentro del intervalo de confianza de 95% y 3... La es más compleja, pero siempre da, ¿no? O sea, el VaR Sí. 95 es por 2 volatilidad más o Sí. menos y el VaR 99 es por 3 volatilidad más o menos. La fórmula no es esa, pero os va a dar eso prácticamente siempre. Y 2 sería, pues la cartera permanente tiene una volatilidad de 7, sería un 14, y 3 sería un 21, que es un poco lo que estamos diciendo todos y que tiene todo el sentido del mundo. Yo en ningún caso creería nunca que ha dejado de funcionar, pero por todo lo que hablamos millones de veces que hay detrás, toda la macroeconomía que hay detrás, y que siempre digo que dista de ser un planteamiento sencillo. Yo creo que es imposible que deje funcionar. Creo que puede haber mejores y peores rendimientos, pero en ningún caso nunca me plantearé ese escenario. Yo seguiré invirtiendo siempre y sé que vosotros también, ¿eh? Jesús, tú, hemos hablado de los bonos y hablamos de la cuarta peor situación desde 1700 y de la historia de la economía moderna, la peor, a años luz de las demás. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué sucede aquí en el mercado de bonos? Bueno, pues no hay duda que en los bonos se ha materializado, digamos, uno de los peores escenarios, ¿no?, que se podían dar para la cartera permanente, que es una subida de tipos súper severa y súper repentina. Pero bueno, yo creo que atiende a una estrategia, ¿no?, por parte de los bancos centrales, que al final es el arma que tienen, es controlar el precio del dinero. Y en este caso, pues es lo que han hecho, ¿no?, para estrangular la economía e intentar poner freno a esa inflación que, en mi opinión, viene principalmente provocada por todo el dinero que se imprimió durante la pandemia para sustentar pues todos esos gastos, que no nos olvidemos que hemos estado 2 años con el país cerrado. O sea, si llegaba algún alienígena, tenemos el cartelito colgado ahí de que este planeta está cerrado, no produce nada, ¿no? Y hemos estado así 2 años. Y igual se nos olvida, pero eso es caro, y eso pues lo han pagado a base de imprimir un montón, ¿no? Entonces, pues nada, ahora estamos viviendo la resaca de eso, y la solución ha sido pues tirar de tipos de interés, y también, en mi opinión, un poco de farol. No sé hasta cuánto van a poder aguantar el farol, ¿no? Pero bueno, creo que el objetivo es ese, estrangular hasta que la cosa se frene, y imagino que más adelante, y quizá no tardando mucho, pues empezarán a aflojar, porque más que nada se empezarán a romper cosas, como ya hemos visto un poco en Reino Unido, y van a ver que no van a poder mantener esos tipos de interés, ¿no? Y ahí los bonos pues deberían volver un poco a
a subir y si ha tocado rebalancear y demás, comprar bonos tras esta bajada tan fuerte con el efectivo, pues nos podremos aprovechar de ese rebote. Y bueno, yo creo que en eso se basa la esencia de la cartera permanente y este tema de las bandas, ¿no? Y aprovechar un poco el momentum y sacar algo más de rentabilidad, que también para eso pues tenemos el efectivo ahí que nos va a dar pues mejores rendimientos y la recuperación va a ser más rápida gracias a tenerlo ahí. Sí, muy de acuerdo. Al final el papel del efectivo es clave y por lo que entiendo que estás comentando, podríamos decir que los bancos centrales se han visto en una situación muy complicada por toda la inyección monetaria que se ha cometido en los últimos años, que lo he comentado en otros podcasts, pero el 20% de todos los dólares que circulan en el mundo se han creado en el año 2020. Y fruto de esta situación, los propios bancos centrales están intentando colapsar la economía. Es un poco la lectura que hago de lo que me comentas, ¿no? O sea, están intentando que entremos en una recesión suave para que de esta forma podamos controlar la inflación, y ese sería un buen escenario para los bonos. Una recesión siempre lleva los tipos de interés hacia abajo, con la consecuente revalorización de los bonos que funcionan de forma inversa. Y bueno, a los estados al final, yo creo que lo que les gusta más es el dinero barato, ¿no? O sea, que yo creo que va muy contra natura el tema de subir tipos. Yo creo que siempre van a tender, siempre va a ser una situación más cómoda para ellos, ¿no? El bajar tipos y que fluya el crédito y que haya prosperidad, ¿no? Sin duda, sin duda. Como pequeña aportación a lo que ha dicho Jesús, yo he de decir que mi pensamiento a inicios de 2022 sobre los bonos era bastante más negativo del que es actualmente. Y creo que actualmente, pues la oportunidad que hay a la hora de rebalancear, componer una cartera permanente desde cero o hacer una aportación extraordinaria, como por ejemplo personalmente he hecho, pues el riesgo-beneficio es muchísimo más atractivo ahora que antes, pero básicamente porque varios de los activos, renta variable y bonos, ahora mismo han tenido un importante recorte, que recordemos que el capitalismo es como funciona por ciclos y bueno, pues es lo que puede generar unos retornos por encima de la media a largo plazo cuando aprovechamos esos recortes. Es un poco lo que puedo aportar a lo comentado por Jesús. Voy ahora con Alejandro. Alejandro, una broma que se hace, bueno, todos los que tenemos oro en cartera tenemos que sufrir desde hace 12 meses o algo más vaciles continuos, ¿no? Tenéis ahí algo amarillo y la inflación se ha disparado y no sirve de nada. ¿Qué está pasando con el oro? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, el oro se está comportando como se debe comportar. Sí que es verdad que durante mucho tiempo se ha machacado que el oro es un activo antiinflación. Y aquí, bueno, yo el primero, porque cuando explicas la cartera permanente, la simplificación mayor que se hace, y como lo explicaba Brown, es el oro para la inflación. ¿Qué pasa? Que llevamos, pues eso, 2 años aproximadamente con inflación alta y en los últimos, sobre todo los últimos meses, los bonos no salen para arriba y la gente le entra dudas. Pero yo creo que es porque la inflación no es que sea el driver principal del oro, es una variable en el precio del oro, una variable importante. Pero hay que ver que al final el oro no es más que un activo real y que lo utilizamos como refugio y su competidor es la deuda gubernamental. Y lo que en realidad maneja o mueve su precio es los tipos de interés reales. Porque yo si quiero invertir, tengo 2 opciones, o irme a algo muy seguro, como sea la deuda gubernamental, que al final pues es un pasivo que tiene el Estado conmigo y me tiene que dar unos flujos de caja por ello, o tengo oro que no es un activo real y no es la promesa de nadie. Cuando los tipos de interés reales, es decir, el tipo de interés menos la inflación, es negativo, a mí no me compensa invertir en deuda gubernamental, porque ¿para qué voy a invertir dinero o voy a dejar dinero a alguien si la rentabilidad va a ser negativa
y él tiene que cumplir su promesa. Entonces es cuando realmente ahí el oro brilla y una parte importante de los inversores pues se van hacia el oro como, al final, como valor medio que sigue conservando activo, sigue conservando sus propiedades monetarias en ese sentido de valor refugio a largo plazo. Y el oro desde marzo ha estado cayendo, ha tenido un periodo alcista y hasta que marzo la Fed se ha puesto dura, ha subido tipos y también el mercado, yo creo que confía en que la Fed siga así, siga subiendo tipos y siga manteniendo un dólar fuerte y que la fortaleza del dólar y la credibilidad del dólar se mantenga. Algo que en los 70, cuando brilló el oro, pues el mercado no tenía esa sensación. Se subían tipos, se bajaban a la mínima para no entrar en una recesión y vimos que únicamente el oro cayó cuando Volcker en el 81 se puso serio y elevó los tipos. Y ahí recuperó la confianza del mercado hacia el dólar. Y ahora mismo yo creo que el mercado confía en la Fed y que no les está temblando la mano subir los tipos. Mientras siga así, desde marzo los tipos interreales han empezado a subir para arriba, los rendimientos están subiendo y se ve perfectamente, desde abril más o menos, el oro ha empezado a bajar. Si ves, coges los bonos ligados a la inflación americanos, son un espejo del comportamiento del oro. Cuando uno sube, que al final los bonos ligados a la inflación te reflejan muy bien los tipos interreales, el otro baja y viceversa. Entonces, nada que no extrañe, lo que pasa que no es solo inflación lo que mueve el oro. Me ha gustado mucho la explicación de la comparativa de deuda pública con un activo real como el oro. Creo que para aquellos que tengan dudas de por qué no han subido, se la deben de escuchar varias veces porque resume muy bien el motivo. Y Rafa, ¿tú qué nos puedes decir al respecto sobre oro, inflación? ¿Cómo estás viendo tú que no esté tirando el oro? Para los europeos sí, pero no por el oro, sino por el Claro, oro. claro. Nosotros porque nos estamos viendo favorecidos, ¿no? Por esa dinámica. Bueno, a ver, la teoría la acaba de explicar Alejandro perfectamente. Sí que es verdad que, por incidir un poco, seguramente culpa nuestra por simplificar muchas veces la idea de la cartera permanente. Esto es algo que se nos puede criticar, ¿no? Esa idea de, bueno, es que tú me dijiste que cuando suba la inflación y encima cuando estén no por niveles altos ya cercanos al 10% y ahora me podrías decir, oye, es que los niveles están aquí, esta inflación es alta y el oro no está reaccionando, ¿no? Pero es verdad que es porque hemos simplificado un poco el mensaje siguiendo la explicación que hacía Brown, pero vamos, Brown era perfectamente consciente de la dinámica interna. Luego, además, hay otro tema que a mí me interesa mucho y que muy pocas veces explicamos, pero que me parece clave, que es que a veces hablamos de cuando se da este escenario económico, este es el activo que se ve favorecido, ¿no? Y eso también es una sobresimplificación porque en realidad lo que va a mover los precios es la diferencia entre lo que ocurra y las expectativas que había incorporadas en los precios en el momento en el que tú entrabas. Entonces, no solo no es la inflación y son los tipos reales, sino que son las expectativas sobre los tipos reales lo que realmente va a marcar lo que pasa en el precio. Y luego hay unos drivers menores, hay un trabajo de una casa que se llama Gold Money Research, que Jesús también ha escrito algunas veces sobre ellos, que a mí me gusta mucho porque explican cómo ese es el driver principal, pero luego también está los precios de la energía, que ellos utilizan el precio de los futuros, los precios de reposición de la energía, además. Los futuros sobre el petróleo, por ejemplo, también permiten explicar algunas divergencias que se ven cuando los tips americanos no son el espejo del precio del oro. Muchas veces es porque ha habido algún movimiento en la energía y en mucha menor medida lo que estén haciendo algunos bancos centrales comprando y vendiendo, que la verdad es que ahora en neto está viendo compras. Si sigues ese modelo, te diría que es que incluso el oro se ha comportado mejor de lo que predecía este modelo de 3 variables, o sea que aún está aguantando bastante. A mí no me hubiera sorprendido, por ejemplo, que atendiendo a estos movimientos el oro hubiera bajado incluso por debajo de lo que está ahora. Y me seguiría pareciendo que el oro está haciendo exactamente lo que quiero que haga. A veces, Carlos, hemos comentado nosotros esa idea de la inflación buena y la inflación mala o la inflación menos mala, ¿no? Y el oro está ahí para la inflación mala, en la que solo te va a salvar eso. Este tipo de inflación que tenemos ahora es un tipo de inflación que seguramente la fuente está más en
en la oferta, ¿no? Y entonces por eso son las commodities las que han tirado muchísimo más del carro, y entonces pues mucha gente que no había pensado en commodities también en años, de repente ahora te está diciendo, ¿cómo no tienes commodities en la cartera? ¿O por qué la cartera permanente no tiene commodities? ¿No? Este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que muy tranquilo con el oro. Creo que además se pinta, seguramente ahora hablamos un poco, ¿no? del futuro, pero creo que sigue habiendo un buen setup para que el oro nos proteja en algunos escenarios que podrían venir en el futuro, y no creo que deje de hacerlo. Cuando veamos esos tipos de esas expectativas o los tipos de interés reales negativos, estoy 100% seguro de que vendrá la reacción del oro, porque creo que es un comportamiento estructural, al igual que vemos que cuando hay crecimiento económico prolongado las acciones suben. Creo que es tan natural como eso. Sí, Alejandro. Sí, únicamente hacer un pequeño matiz de lo que comentábamos, que estamos hablando siempre del oro visto, digamos, rentabilidad en dólares, y bien decíais que en euros nos estamos un poco librando. Y en parte también yo creo que encaja muy bien con la filosofía de la cartera permanente, que el oro, en caso de una devaluación un poco local de la divisa, te tiene que proteger. Y entonces aquí el Banco Central Europeo está siendo mucho más timorato a la hora de subir tipos que la Fed, lo que está llevando a esa paridad euro-dólar que hay ahora mismo, e incluso está por debajo. Y el euro se está debilitando, y la rentabilidad del oro a un año, acabo de mirar justo, no en este año, sino un año, es de un 8%, que visto el panorama, pues, oye, ni tan mal. Entonces, que en parte también para nuestra divisa se está comportando como podíamos esperar. Yo creo que todo el mundo no vio esa pequeña subida en marzo, que incluso puso muchas carteras que tenían oro como separándose totalmente de lo que estaba pasando con el resto de activos, pero luego la corrección pues ha sido como un poco frustrante, ¿no? Mucha gente vio la luz y de repente se le apagó ese brillo del oro y entraron las dudas. Aunque si atiendes a lo que estábamos hablando, a esos drivers, pues es que es lo que tenía que pasar, ¿no? No es sorprendente realmente. Sin duda. Yo creo que ha quedado... Sí, Jesús. No, muy rápido. Alejandro me ha quitado de la boca, porque creo que es un punto muy interesante lo de la protección con la divisa, ¿no? Porque en realidad nos ha protegido de la caída del euro, el oro, o sea, que es una de las propiedades, ¿no?, adicionales que tiene, y que lo estamos viendo, o sea, que está siendo una lección también de aprendizaje en este sentido. Y luego también que si no está subiendo más, también es porque las perspectivas de inflación a 10 años vista están mucho más bajas. O sea que estamos pensando todos un poco en paranoia, sobre todo en los telediarios, ¿no?, de una inflación aquí que no va a parar. Y bueno, el mercado se puede equivocar, pero lo que descuenta el mercado es una inflación mucho más baja. O sea que esto se va a controlar y que la inflación va a bajar bastante, y por eso no está subiendo más el oro, porque los tipos han subido, están altos y la inflación va a bajar. Entonces no tiene mucho sentido a medio plazo, no se ve ahora mismo como un activo que vaya a ser muy, muy interesante. Si eso cambia, obviamente, y si esa inflación es mantenida en el tiempo, pues subirá, pero de momento parece que lo que opina el mercado no es eso, es que la inflación va a bajar. Así es, es un tema muy importante, porque mucha gente asocia, el oro no sube con una inflación del 10%, y se piensa que lo que mueve el oro es la inflación actual. La inflación que se reporta, bueno, es una inflación retrasada, es la inflación que ya hemos sufrido, ¿no? Mientras que el oro nunca ha reaccionado contra la inflación retrasada, sino que reacciona contra las expectativas de inflación, que es precisamente lo que comentas, que tampoco están tan elevadas, y me parece muy buen aporte. Si al final el mercado, los agentes económicos se equivocan en sus expectativas, y la inflación, en vez de para los siguientes 10 años ser de un 2, pues de repente es de un 6, no os quepa duda que el oro va a volar. Pero ahora mismo los agentes económicos no consideran que esa vaya a ser la inflación, y que estamos viviendo una inflación más bien coyuntural por las situaciones que estamos viviendo de guerra, de reactivación económica tras un parón debido a la pandemia. Eso es un poco lo que se está descontando y lo que está moviendo el oro. Que el mercado se equivoque en la inflación es mucho más elevada de lo que espera. Ahí sí que no tengo ninguna duda de que veremos el oro volar. Y al final, por hacer un último apunte con respecto a lo que nos aporta el oro, se ha explicado muy bien cuál es su labor. Al final es como un sustituto, ¿no?, de la moneda fiat en un entorno donde la propia moneda no renta. Creo que esa es una muy buena descripción. Pero también el oro lo que es
una protección contra la inflación más peligrosa, la inflación mala debido a que tu moneda se deprecia y estamos viviendo justo ese ejemplo este año, pero contra una inflación mucho más peligrosa que la que estamos viendo este año, contra una depreciación de moneda mucho más peligrosa, que es la que se da cuando se pierde credibilidad en los estados. Si se perdiese la credibilidad en la Unión Europea o en el euro, ahí sería donde el oro multiplica, o sea, no estaríamos hablando de una subida del 20-30%, estaríamos hablando de que el oro multiplicaría su valor por varias veces, ¿no? Y es algo de lo que te protege el oro, de ese tipo de eventos más apocalípticos, más catastrofistas. Es una especie de seguro contra incendios en tu casa, pero que no tiene un coste como puede tener una cobertura, que simplemente es un activo real que tú puedes tener y estás protegido, un activo antifrágil, estás protegido ante ese tipo de escenarios. Y me parece muy importante para un patrimonio y para una persona que quiera mantener su poder adquisitivo en el largo plazo, tener este tipo de seguro. Yéndonos, hemos hablado de muchas cosas y yo creo que la siguiente pregunta encaja muy bien sobre puntos que podemos comentar. Empezamos con Rafa. Rafa, ¿qué posibles escenarios ves tú aquí sacando bola de cristal para los próximos años en la cartera permanente? Sí, pues bueno, como decimos internamente, me pongo el gorro de gestor macro que no soy para hacer aquí mis pronósticos. A ver, yo creo que, si os parece, como Alejandro escribió un artículo hace poco también, como explicaba como las tres posibles, yo me voy a centrar en lo que creo que podría pasar. No voy a apostar a que esto es lo que va a pasar, pero creo que es un poco por donde dan los tiros, porque últimamente tengo una idea que me ronda mucho la cabeza, que es esa idea de que el mercado al final, no sé cómo, pero acaba consiguiendo hacer el máximo daño al mayor número de personas posible, ¿no? Entonces, en un entorno en el que ahora todo el mundo piensa en inflación y todo el mundo está preocupado y todo el mundo está buscando... O sea, si fijáis, ¿no? Hace un año estaba todo el mundo preocupado con un flash crash, ¿no? Ahora de repente esta caída, estamos más o menos igual que donde estábamos, pero ha sido mucho más lenta, mucho más poco a poco. Cuando las caídas fueron muy poco a poco, en los años 2000, de repente tuvimos 12 años sin ninguna de esas caídas, ¿no? Y toda la gente que se intentaba proteger de eso, de repente no vio fruto a ese tipo de protecciones. Entonces yo últimamente le doy la vuelta, no sé si... entonces, cuando oficialmente estemos en una recesión, si no será una recesión que acabe con la inflación precisamente porque se cargue la demanda y entonces tengamos deflación o desinflación y entonces ni siquiera necesitamos que la inflación suba, ¿no? En realidad, con que se mantengan más o menos los precios, entraríamos en un entorno de tipos reales negativos y entonces podríamos andar en un lugar donde los bonos que estamos comprando ahora gracias a los rebalanceos, de repente los estamos comprando a precios de ganga y que se vean revalorizados muy fuertemente y que sea un entorno también muy favorable para el oro. Y eso creo que sería un escenario muy bueno para la cartera permanente, con el 50% de la cartera subiendo. Dependiendo de cómo ocurra esto, pues la renta variable veríamos qué pasa, pero podría ser un entorno muy, muy favorable y sería bastante poético en el sentido de que si analizamos otros periodos complicados de la cartera permanente, no solo la cartera permanente tiene drawdowns más bajos que otras estrategias, sino que su capacidad de rebote históricamente ha sido muy fuerte y se ha recuperado muy rápido de las caídas, normalmente porque de alguna manera o de otra dos activos se correlacionaban al alza y te sacaban a veces acciones y bonos, a veces bonos y oro, y yo no... insisto, no voy a apostar porque para eso tenemos la cartera permanente, para estar protegidos pase lo que pase, por donde venga alguna de las piezas funcionará, pero es un escenario que tengo en la cabeza. Sí, totalmente. Alejandro, no sé cómo lo ves tú, como bien ha dicho Rafa, alguno de los activos será el que haga funcionar, a pesar de que siempre hay alguno de los activos que está en boca de todos como activo odiado. ¿Cómo ves tú los posibles escenarios? Hombre, los posibles escenarios que tenemos para aquellas personas que no se hayan parado a pensar en ello y un poco lo que hablaba en el artículo que comentaba Rafa, al final son tres. Estamos en un periodo, podríamos decir, de recesión
no recesión como todos tenemos en la cabeza, sino lo que consideraba Harry Brown de contracción monetaria, ¿vale? De escasez de dinero, porque están subiendo los tipos y el crédito ya no fluye como antes. Y ahora tenemos tres salidas. Esto es una fase temporal, según dice la teoría, y yo creo que va a ser así, de poco tiempo, un año y medio, no se sabe, pero las medidas de los bancos centrales van a acabar surtiendo efecto, o sea, para un lado o para el otro. Bien, de la forma que comentaba Rafa, que haya los tipos se controlen de una forma, perdón, la inflación se controle más o menos, o sea, que es una inflación del 2-3%, pero que le tengas que bajar luego tipos para retirar la economía porque la hayas estropeado un poco y llegas a ese escenario que favorezca a los dos activos que comentaba Rafa, vas a tener tipos reales negativos porque vas a estar con tipos bajando los tipos de interés, muy bueno para el oro y a la vez muy bueno para los bonos, o te podrías ir a la fase de te haces un soft landing, el famoso soft landing que tanto repiten los medios, que es, bueno, los bancos centrales son tan buenos que consiguen controlar la inflación sin cargarse la economía y que todo las aguas vuelvan a su cauce. Personalmente desconfío de esa salida por el track record de los bancos centrales en los últimos años. Y por último, que los bancos centrales se queden cortos en sus medidas, que pase lo que antes comentábamos, de que de repente las expectativas de inflación, que ahora mismo son de un 2,5%, me parece que está más o menos, si comparamos la diferencia entre los TIPS y los bonos nominales, está por ahí, que se dispara un 6%, y nos vayamos a otro periodo, a un periodo así de hiperinflación, donde el oro otra vez debería volver a brillar, como comentabas tú, Carlos, antes. Las expectativas de inflación del mercado son incorrectas, la inflación es mucho mayor y te vas por esa tercera vía. ¿Por dónde vas a salir? No lo sé. Lo que sí estoy bastante de acuerdo también es que cuando todo esto pase en pocos meses, yo creo el año que viene, 2023, y la cartera permanente yo creo que va a rebotar con fuerza. Yo estoy convencido que estamos en un escenario, ya lo dije antes, muy similar a principios de los 80, donde tras una caída, tras ser el peor año, el mayor drawdown hasta hoy de la cartera permanente, la cartera rebotó con mucha fuerza. No sé si fue un 25% anual o algo o por ahí, tras la subida de tipos de la Fed. Yo creo que vamos a ir por ahí, mi opinión, y tal vez me equivoco, pero sea cual sea el escenario, la cartera está preparada para ello y yo creo que va a responder correctamente. Es un muy buen resumen. Jesús, ¿tú cómo lo ves? Yo por mi parte, como habéis añadido varias de las cosas que diría, dejo Jesús. Pues es que también poco más que añadir. Yo creo que lo han dicho Rafa y Alejandro muy bien. Bueno, lo único es que, pues eso, que, a ver, está haciendo todo muy de libro hasta ahora, ¿no? Imprimimos, sube la inflación, ahora subimos los tipos y ya baja la inflación y de momento parece que está saliendo bien. El tema es que a veces las cosas no se descontrolan y se le van de las manos. De momento parece que está funcionando, pero caso de que hubiera más factores. Por ejemplo, la guerra de Ucrania creo que ha sido un factor ahí adicional que se sale un poco de la hoja de ruta, ¿no? Y imagínate que esto se complica o por cualquier otro motivo, pues no logran controlar la inflación. Ya no pueden subir más los tipos porque se empiezan a romper cosas de verdad y ya pues la opinión pública empieza a ponerse contra el gobierno y tal, empieza a ser un poco más problemático y tienen que mantener los tipos mientras la inflación sube, ¿no? Ahí es cuando yo creo que sería el escenario realmente fuerte y potente para el oro, ¿no? Que suba. Y bueno, y si lo logran controlar, pues nada, ya lo que habéis dicho y digamos, una hoja de ruta más normalizada, pero vamos, poco más que añadir. Yo sí que puntualizaría una cosa más, que al final otra de las cosas interesantes de la cartera permanente es que como cada uno de los activos tiene un peso que es pequeño, pero también importante, o sea, un 25% de la cartera en cualquiera de estos activos, significa que a veces tampoco necesitas que dos de ellos funcionen bien. Muchas veces con que uno funcione bien sostenido, en un par de años has recuperado una caída de un 10-12% que estamos viendo, ¿no? O sea, no necesitas tampoco esa correlación al alza para salir favorecido. Y luego tenemos los rebalanceos también, que es verdad que ahora lo que ha pasado, mucha gente han caído mucho los bonos. Bueno, yo espero que a quienes
sus reglas de reequilibrio de posiciones les hayan mandado comprar, lo hayan hecho, porque esa es otra de las cosas que pasa con la cartera permanente, que es que tienes que ejecutarla bien y siempre tienes que hacer eso cuando resulta incomodísimo hacerlo. Pero también es verdad que hagas un rebalanceo le tienes que dar un poco de tiempo a la cartera para que esos ajustes luego te salgan a cuenta. No es que como hago el rebalanceo y automáticamente eso me está salvando. A veces haces un rebalanceo y sigue cayendo el activo que acabas de comprar. Entonces, también hace falta un poco de paciencia y me sumo a lo que ha dicho Alejandro, que estas situaciones indeterminadas no pueden durar para siempre, ¿no? En algún momento, como decía Brown, ¿no? El mercado se acostumbra al nuevo nivel de liquidez y entonces de repente empieza a moverse. La duda que nadie tiene claro ahora es para dónde, y por eso estos mercados tan inestables o que no está muy claro qué está pasando, porque nadie sabe muy bien por dónde va a salir el tiro. Pues creo que han quedado dibujados una serie de escenarios muy interesantes y seguramente alguno de ellos se va a dar y, como hemos comentado, la cartera está preparada para afrontar cualquiera de ellos. El siguiente tema que quería sacar es que un comentario recurrente que surge todos los años, todos los meses diría, es sustituir a alguno de los activos presentes en la cartera permanente. Aquí Jesús, que al final en la última intervención fuiste el que menos palabra tuviste, ¿qué opinión tienes respecto a cuando te dicen, oye, y si quitamos el cash y ponemos Bitcoin? Por ponerte un ejemplo, pero no comentar Bitcoin en concreto, sino los continuos comentarios al respecto. Bueno, pues yo creo que, a ver, es natural. Yo creo que al final cada maestrillo tiene su librillo, todos le queremos dar nuestro barniz y es que eso es así. Yo creo que igual, no sé si habrá alguien que haga pues algo como canónico. El mismo Brown también dejaba la puerta abierta, ¿no? Yo creo que lo que es importante, sobre todo, es saber dónde está, digamos, el canon, ¿no? Tener esa base clara para saber de dónde partir y después, ya una vez sabiendo eso, pues los pequeños tilts o toques, ¿no? que le des a la cartera, pues ser consciente de cuánto la estás moviendo digamos, de la senda básica. Porque quizá añadirle, pues, le quieres añadir rates, pues que le añadas un 5% de rates a la renta variable, pues no pasa nada. O incluso que digas, mira, el Bitcoin, quiero también tener un poco de Bitcoin y quites un poquito de oro y pongas un poquito de Bitcoin. Pero bueno, si vas sumando todo y al final has sumado tantos toques que ya has desvirtuado totalmente la cartera, pues eso es lo que es peligroso, ¿no? Entonces, creo que lo importante es eso, saber dónde está, saber la teoría, saber por qué funciona, cómo funciona y luego los retoques que le demos, pues que sea con una idea clara de por qué lo estamos haciendo y que o no hagamos retoques tan grandes que las desvirtuemos o no hagamos tantos que la desvirtuemos también. Teniendo eso en cuenta, pues no cualquier cosa, pero casi cualquier cosa pues se le puede añadir para darle nuestro toque. Sin duda. Alejandro, Rafa, ¿vosotros queréis aportar algo sobre esta continua sugerencia? Hombre, yo por mi parte estoy un poco en la línea de Jesús. También es verdad que nadie te quita si tienes una cartera permanente, que tú hagas tus cosas por fuera de ellas y montes toda tu cartera en general, igual que tengas un núcleo, que es una cartera permanente y alrededor luego distintos, por así decirlo, tuneos de la cartera, donde tú des tu opinión sobre ciertos aspectos. O mismamente, por ejemplo, en mi caso, la cartera permanente es una parte muy importante de mi cartera, pero no es el único. Y sobrepondero, por ejemplo, renta variable, metiéndole a través de planes de pensiones, le meto más renta variable porque creo que el futuro va a haber más prosperidad, que en ese sentido Harry Brown era totalmente agnóstico, daba un 25% de la cartera y no se mojaba. Pues si tú crees que el futuro va a ser próspero, pues tendrás un sesgo hacia renta variable. Me parece eso, lo que dice Jesús, mientras tú sepas lo que estás haciendo y no acabes teniendo otra cosa y digas, no, yo tengo una cartera permanente, pero en lugar de un 25% de oro, tengo un 25% de Bitcoin y en lugar de renta variable tengo, yo qué sé, otra cosa. Y ya no es una cartera permanente, es tu cartera permanente, por así decirlo, no la de Harry Brown. Entonces, y luego también hay retoques a nivel ya no solo de clases de activos, que es lo que pensamos siempre,
sino cómo implementas ese activo o la subclase de activo que introduces. Harry Brown, por ejemplo, recomendaba para el cash las letras AAA a un año. Hombre, igual cuando Brown diseñó la cartera, pues tenía mucha desconfianza en la solvencia de los bancos y demás, y creía que lo más seguro era la deuda gubernamental. Yo personalmente, si el 25% de cash lo tengo en un depósito o en varios depósitos diversificados, hombre, estoy seguro, teniendo el fondo de garantía de depósitos, que bueno, si confías en él o que es de diversificar, como ya dije antes, pues también te vale. Yo duermo tranquilo teniendo mi cash en depósitos / cuentas remuneradas, no teniendo todo en 100% letras AAA. Entonces, bueno, no lo veo mal siempre y cuando seas consciente de lo que estás haciendo, que es muy importante. Por ejemplo, para un inversor novato, yo le diría, vete por el libro, y ya según vayas cogiendo experiencia y vayas teniendo más conocimiento, igual puedes ir tuneándola poco a poco a tu gusto, pero de primera sí que igual iría por la cartera canónica, por así decirlo. Sí, no, bueno, también muy de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro y eso, o sea, recordar que también dentro de la estrategia de cartera permanente, que es una estrategia de gestión patrimonial, ¿no? Que no se nos olvide que no es solo la parte de los 4 activos, que también puedes tener la cartera variable y ahí puedes hacer tus apuestas especulativas, no despectivamente lo de especulativo, sino como entender que prevés o piensas que un escenario es más posible que se dé y ahí puedes hacerlo. Si no lo tienes muy claro, de meterlo dentro de la cartera de los 4 activos. Y luego, en cuanto a lo de los fondos, pues también estoy de acuerdo con Alejandro. Al final, digamos que lo ideal o lo más seguro sean las letras, pero para un inversor particular al final no es muy realista, es bastante difícil de adquirirlas, no tiene tanta liquidez, es más engorroso y creo que ahí el inversor particular sí que tiene, con los depósitos normales, sí que tiene una pequeña ventaja, ¿no? Como un seguro gratuito que yo creo que lo último que van a hacer es eliminar los depósitos de los ahorros de la gente, porque eso sería muy impopular. Entonces, antes de hacer eso, van a imprimir, van a hacer lo que sea. Y yo, que aunque el fondo de garantía de depósitos realmente no sea un fondo como tal, pero es como, bueno, para dejar a la gente tranquila, yo creo que sí que van a hacer lo que sea pues para que la gente no pierda sus ahorros. O sea que yo creo que es bastante un cambio, ¿no? Digamos que es bastante buena idea asumirlo, o sea que no es una locura. Yo tampoco lo vería como un cambio relevante en la cartera permanente. Sí, Rafa, hablando sobre lo que comentan y ya introduciendo la siguiente pregunta de paso, posibles retoques que se podrían hacer a la cartera permanente, rates, small caps, Bitcoin, depósitos, un poco para enlazar lo que están comentando y la siguiente pregunta. Bueno, pues a ver, yo iba a terminar de resumir lo que estaban diciendo ellos. Creo que la pregunta anterior es que se puede entender de diferentes maneras. Puede ser, oye, ¿y si la cartera permanente no es mi perfil de riesgo? Pues, bueno, la cartera permanente es conservadora, a ti te puede gustar esta idea, este concepto, y tú, pues, darle una vuelta y crear otra cartera inspirada en esta misma idea de escenarios económicos y activos que funcionan mejor y peor y construir tu cosa, ¿no? Cuando estás pensando en la cartera permanente conservadora y me quieres cambiar un activo entero, ¿no? Por ejemplo, quitamos oro por commodities o pues esto, claro, este año hubiera funcionado muy bien, pero tienes que pensar que la cartera es permanente. Entonces tienes que pensar en algo que te vaya a funcionar en todo tipo de escenarios. Pues míratelo muy bien porque los 4 activos son están bien escogidos. A veces esto parece una chorrada. 4 activos, 24 cada uno y rebalanceo y ya está. No se ha hecho por casualidad. Esto Brown lo pensó bastante bien y los que hemos venido detrás haciendo nuestros ajustes, pues no hemos podido mover esos pilares mucho, ¿no? Y eso nos lleva a los retoques. Al final, siempre y cuando no te alejes de esos pilares, los resultados no van a ser muy diferentes. A mí me puede gustar un poquito más. Me gusta tener rates porque considero que no es un sector que no está representado su peso real en la economía en los mercados cotizados. Y entonces le doy un 15%, pues bueno, hay motivos para hacerlo y puede tener sentido. Me gusta más tener acciones value porque soy un inversor value convencido y quiero poner un pequeño sesgo ahí, pues
bien, pues puede tener sentido. Volvemos a lo mismo. ¿Qué significa para mí liquidez, ¿no? ¿Qué significa para mí máxima calidad crediticia en el cash? Pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Quizás en el oro la pregunta es ¿cómo lo hago, no? Porque tienes ETFs, puedes hacerlo con monedas, puedes hacer bullion, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Nos podríamos ir a los bonos también. Oye, pues realmente si me sale ahora un bono de 50 años, lo compro. O sea, ¿qué es largo plazo? Entonces, podemos entrar a muchos detalles. Siempre y cuando no te vayas de los conceptos principales, la realidad es que tú haces simulaciones hacia atrás y los resultados son muy parecidos. Y Carlos y yo, que en los últimos meses hemos hecho tropocientas simulaciones en los distintos países, haciendo todo tipo de cambios, vemos que es que al final lo interesante es que la estrategia esté diseñada para capturar el crecimiento global, sea cual sea, allá donde aparezca y nos llegue por donde nos llegue. Y no va a ser muy, 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 muy determinante. Por lo tanto, si no sé, te hace mucha ilusión y quieres hacer algunos ajustes porque estás más convencido y así también lo vas a implementar mejor y va a ser más tuya la cartera, fantástico. Ten en cuenta qué es lo que estás haciendo. No es lo mismo cambiar el perfil que cambiar el sentido de la estrategia, que hacer un pequeño tilt o un pequeño ajuste. Entonces, sea lo que sea que vayas a hacer, tienes que saber qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y qué esperas conseguir, cuáles son sus cosas a favor y en contra, porque ninguna decisión que tomes va solo a sumar. Siempre va a haber algún tipo de contra por ahí y eso es lo que tienes que valorar. ¿Qué riesgo es el que te estás enfrentando? Pues muy interesante. No sé, Alejandro y Jesús, si vosotros queréis aportar algo sobre los posibles retoques de la cartera permanente, como lo veis, ¿no? Pues por dejar yo mi visión al respecto, que va muy en línea con la de Rafa, creo que los bloques como tal son inamovibles y bromeábamos antes del podcast. No te dan un PIN por montar una cartera permanente. Si prefieres, en vez de tener cash, tener más renta variable o tener exposición a rates o tener Bitcoin, es perfectamente razonable. Simplemente no esperes el comportamiento de una cartera permanente. Es el único matiz que yo haría. Entonces, creo que los 4 bloques no se pueden cambiar, son invariables, siempre y cuando quieras tener el comportamiento de lo que llevamos hablando aquí durante 1 hora. Eso es incuestionable, no se puede tocar. Pero dentro de eso, pues pequeñas variaciones, como dice Rafa, pues en vez de letras del Tesoro y depósitos, lo veo correcto. En vez de letras del Tesoro y depósitos, seguros de ahorro, que es el equivalente en las aseguradoras, pues también lo veo correcto. Incluso yo voy un paso más allá y la parte de cash, pues si son pagarés de empresas con posiciones de caja a muy corto plazo, pues también el riesgo de quiebra, en mi opinión, es imposible. Y en la parte de renta variable, pues si quieres incorporar small caps, porque yo creo que las pequeñas compañías son representativas de la economía de un país, pues puedes. Si no las incorporas, pues tampoco va a cambiar muchísimo la imagen. Todos los matices que introduzcas no van a cambiar demasiado la fórmula. Los resultados van a ser parecidos con una desviación pequeña. Y yo creo que es lo importante, que más o menos respetemos la naturaleza del planteamiento, si es el planteamiento que queremos tener, y los pequeños retoques que le demos que sean muy pequeñas variaciones. Yéndonos a la siguiente pregunta, aquí quería preguntar a Alejandro. Alejandro, ahora mismo con un cash en el 8%, ¿por qué crees que tiene sentido tener cash? Con la inflación al 8, ¿no? Sí, perdona, con una inflación del 8%, ¿por qué tiene sentido tener cash? Hombre, en este sentido hay un tuit muy interesante de Taleb que habla de que es un razonamiento bastante antiintuitivo, que es que la inflación, o sea, el cash ahora con inflación es el mejor activo antiinflación, dice, es algo así el tuit. ¿Y por qué lo dice? Pero claro, hay que matizarlo, porque si hay inflación y los bancos centrales realmente se comportan como deben, aumentando los tipos de interés, ese cash lo vas a estar reinvirtiendo a muy corto plazo a tipos de interés crecientes. Entonces la rentabilidad te va a ir aumentando cada vez más. Claro, si esto bajo la premisa de que bajo una inflación X
el Banco Central sea responsable y suba los tipos. Si te vas a un Banco Central que, pues por motivos políticos o cualquier otra razón, no hace lo que tiene que hacer y acaba destruyendo la moneda, como ha pasado en muchos países, claro, esto no se va a cumplir. Pero mucha gente se sorprendía cuando veía en el artículo que escribí la rentabilidad del cash durante el año 81 y no entendían por qué había tenido tanta rentabilidad. Y al final va a ser básicamente porque era por ese factor de reinversión a tipos crecientes que la gente no tiene en cuenta. Es como si tienes, entre comillas, un depósito, una escalera de depósitos que te va venciendo de forma trimestral y cada trimestre vas reinvirtiendo a mayor interés. Entonces, es algo que te beneficia y que poca gente tiene en cuenta sobre este comportamiento del cash, que no es habitual. A mí hay una frase que me gusta mucho que es que hay tantos tipos de inflación como maneras de protegerse de la inflación, ¿no? Porque es que hay momentos en los que es el efectivo, hay momentos en que son las acciones las que nos protegen de la inflación. Es que ¿de qué inflación estamos hablando, no? Volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Cuando hablamos de inflación oro, en el ejemplo de la cartera permanente estamos hablando de un tipo muy concreto de escenario que no es el actual. Ahora es un escenario de falta de liquidez y realmente con inflación alta, pero no ese mismo tipo de inflación. Entonces, claro, por eso también lo que dice Carlos muchas veces, de que esto parece muy sencillo, pero hay un sustrato de teoría económica detrás de las 4 patas y los 4 activos que hay que estudiárselo para luego poder estar tranquilo, ¿no? Sin duda. Jesús, ¿tú cómo ves la posición en cash? ¿Estás contento con tener una posición en cash con una inflación del 8? Creo que la explicación de Alejandro es muy buena. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues aquí varias cosas. La primera, bueno, es lo de la inflación, que es que me parece muy, muy curioso porque creo que se vienen a dar datos pues como incorrectos. O sea, como se juega un poco también con los datos, ¿no? Y ahora mismo el telediario de inflación interanual es un 10%, ¿no? Pero en realidad y esto engaña mucho porque parece que cada mes o cada día, cada vez que echa el telediario, estamos subiendo un 10%, un 10%, un 10% y ya no sabes por dónde vas, ¿no? Y si haces el acumulado, este año, por ejemplo, hasta ahora, hasta final de septiembre, que es cuando lo he mirado, llevamos un 5% acumulado de inflación. O sea, realmente desde el principio del año hasta ahora, bueno, si te fías de los datos oficiales, ¿vale? Otra cosa es que sean reales, pero si tomamos que los datos oficiales son reales, pues llevamos un 5% este año de inflación y el año pasado fue un 6,5%, si no me equivoco. O sea que parece que hay mucha más inflación, por lo menos reportada oficialmente, pero creo que es porque se empiezan a dar datos un poco tergiversados. No sé si con mala intención o no, pero es así eso. Hasta ahora llevamos un 5. Luego también, lo que decía Alejandro es un apunte buenísimo y se ve en el gráfico este de Jeremy Siegel tan amado y odiado a la vez, ¿no? El gráfico Sequoia. Pues se suele entender el efectivo como la divisa. Entonces tú ves ahí el dólar y el dólar, vamos, pues muy mal, ¿no? Muy mal, solo baja y solo pierde dinero porque imprimen. Pero en realidad el efectivo no es el dólar, el efectivo no es el euro. El efectivo es un instrumento a corto plazo de letras o inversión efectiva a corto plazo, ¿no? Que te da un interés. Y si tú ese interés lo vas componiendo y te vas a ese gráfico de Jeremy Siegel, ya ves que el efectivo ha dado más que el oro, en realidad, porque está dando interés. Y eso es el efectivo, no la divisa. Entonces, es un activo que proporciona rentabilidad. ¿Y por qué? Y además en España lo deberíamos saber porque somos subasteros de depósitos de toda la vida. O sea, ¿quién no ha andado ahí cambiando de banco por una cacerola? Entonces, pues el efectivo da dinero también, ¿no? Así que, bueno, no sé si esto es bueno para la inflación, pues bueno, igual no es tan malo, diría, ¿no? Que sí que puedes amortiguar y bueno, lo estamos viendo. De hecho, este año, pues el mejor activo está siendo el efectivo. O sea, es que antes he mirado la gráfica esta de Lazy Portfolios, que vienen un montón de estrategias de inversión, vendrán como 30, y la top este año es el efectivo. O sea, pierde un poco, sí, lo de la inflación, pero los demás pierden más. O sea, que es mejor perder un 5 o un 10%, ¿no? De inflación a perder un 5 o 10% más un 10 o más un 20 o más un 25. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es un activo súper denostado y poco apreciado y que, pues bueno, tiene un montón de cualidades positivas.
Sí, yo creo que hay un muy buen apunte, que es que el efectivo, tal como se entiende la cartera permanente, no es efectivo per se, sino instrumentos monetarios equivalentes al efectivo, los cuales tienen una rentabilidad, no ahora, pero debería de ser parecida a la inflación, por lo cual pues, el gráfico de Jeremy Siegel no es el que parecería ser en el caso de la cartera permanente. Sí, Alejandro, comenta. Sí, nada, un detalle sobre esto de la inversión a tipos crecientes. Yo últimamente, las últimas semanas, meses, estoy siguiendo bastante pues, todo lo que son los productos bancarios, depósitos, cuentas remuneradas y demás para ver qué hacer con la liquidez. Y se está viendo que estamos yendo a una guerra de depósitos que hacía años que no veíamos, igual casi desde el año 2015-2014. No pasa semana en la que nos haga una nueva entidad ofreciendo más rentabilidad a un plazo muchas veces menor. O sea, ya te estás viendo incluso depósitos a 6 meses a un 2,5% TAE, cosas así, que hace 2 años, un año, sin ir más lejos, era algo totalmente inexplicable. Entonces, es todo este escenario, si esto lo aprovechas, puedes pegar un buen empujón a la cartera. Hombre, desde luego, si analizas cada una de las patas individualmente y comparas con lo que estábamos hablando hace un año y medio, hace 2 años, cuando empezamos a hablar nosotros 4, coincidir en sitios, todo está mucho mejor que estaba, evidentemente. Por eso también ha caído la cartera, ¿no? O sea, al final la renta variable está mejor, los bonos están mejor, el efectivo es mejor que cuando nos costaba dinero, ¿no? Y la discusión era por qué estamos perdiendo dinero en el efectivo y por qué tenemos el efectivo, por ejemplo, en nuestro caso, en los fondos, ¿no? Era ¿por qué no habéis hecho la cartera sin el efectivo, ¿no? Y era, bueno, pues para poder utilizarla cuando toca, pero era un argumento que nos decían, oye, pero si estáis perdiendo dinero con esa pata de la cartera, ¿no? Ya, dejárnosla a nosotros y ya lo perdemos nosotros. Y fíjate ahora la situación en la que estamos. Ahora es un activo que se puede aprovechar. Y además, en nuestro caso, que ahora estamos utilizando una cartera, bueno, Jesús también hace esto, ¿no? También tienes carteras de distintas geografías. También aprovechando que ya no todas están haciendo exactamente lo mismo. Ahora de repente pues te encuentras con que no todos los bancos centrales están bailando el mismo baile o al mismo ritmo. Sin duda. Yo creo que la parte de efectivo, con las explicaciones que habéis dado, debería quedar muchísimo más clara, porque para mí es yo diría que es el activo peor entendido. Y es un activo muy importante. Pasamos en un solo año del Cassis Trust al Cassis King, en un solo año. Y bueno, lo que dice Rafa, que para la gente que siembra a largo plazo, la situación actual es mucho mejor de lo que era hace 9 meses. Esa es la realidad. Hablando sobre estrategias, pues Jesús ha citado varias veces que gracias al rebalanceo, pues ahora podemos comprar a mejores precios bonos, a quien le toque hacerlo y demás. Es uno de los mecanismos de defensa de la estrategia de cartera permanente. En este caso, Rafa, ¿cuál es tu estrategia de balanceo favorita y por qué? Bueno, la clásica de manual sería tener unas bandas de tolerancia relativamente altas. Normalmente se plantan, si tú tienes un 25% de cualquier activo, normalmente se plantan en 15, 35, ¿no? Cuando toca esa banda, tú vendes y reequilibras toda la cartera o vendes esa parte y lo distribuyes entre el resto. A mí, no solo en la cartera permanente, pero en general, no me gusta mucho hacer movimientos en las carteras tan bestias. Es decir, mover un 15% de la cartera de un lado a otro, de un activo a otro, siempre me da un poco de reparo, porque la verdad es que en los backtests pues, muchas veces no se ve diferencia, pero uno podría tener la mala suerte de hacer el cambio. Bueno, podríamos poner un ejemplo, ¿no? En el que una persona que tiene una cartera simple de acciones y bonos y rebalancea el día de su cumpleaños o rebalancea una vez al año, desde, no sé, cosas de estas que se suelen comentar en gestión pasiva o en los blogs de gestión pasiva, pues uno lo hace en febrero del 20 y el otro lo hace a final de marzo, porque uno cumple años en febrero y otro en marzo. Entonces, dos personas con exactamente la misma estrategia, exactamente el mismo perfil de riesgo, exactamente los mismos activos, de repente tienen un cambio brutal de resultados porque entre medias hubo un crash muy fuerte que fue el del COVID en este ejemplo, pero puede ser 2008 o cualquier otro momento. Es una de esas cosas que normalmente no pasa nada,
pero si pasa, la diferencia puede ser muy, muy drástica. Entonces, a mí en general, no solo en la cartera permanente, pero en todas las carteras o en cualquier estrategia que gestiono, me gusta más hacer algo que en inglés se llama portfolio tranching o en castellano sería zanjado de carteras, pero que al final se puede simplificar el concepto y simplemente es que los rebalanceos sean parciales, ¿no? A mí me gusta más hacer pequeños ajustes poco a poco que un gran ajuste muy fuerte. Si bien es cierto que la cartera permanente, precisamente porque es tan conservadora, porque tiene un porcentaje de efectivo muy alto en la cartera, porque es una cartera súper descorrelacionada, los activos se comportan muy diferente, la diferencia en los peores escenarios es muchísimo menor de la que tendrías en otras estrategias que no son tan conservadoras y no son tan equilibradas. Pero bueno, yo puestos a hacer algo así, yo siempre prefiero hacer ese rebalanceo parcial, que una manera muy simple de hacerlo, por ejemplo, sería cuando tocas esa banda de tolerancia, bueno, hay dos maneras. O haces esos rebalanceos poco a poco en el tiempo, haces una especie de entrada prorrateada, salida prorrateada, y otra manera de hacer lo mismo es tener bandas de tolerancia un poquito más ajustadas y entonces hacer ajustes parciales, ¿no? No hacer un cambio tan bestia del 15% de la cartera. Nosotros ahora mismo estamos haciéndolo casi sin querer, ¿no? Con la nueva cartera, porque al final cuando tienes 8 carteras, cada una de una geografía, cada una tiene sus bandas de tolerancia y con el paso del tiempo cada una de ellas se irá rebalanceando en un momento concreto. Por lo tanto, cuando hagamos un rebalanceo, lo haremos sobre un octavo de la cartera, no rebalancearíamos todo y entonces esos ajustes irán ocurriendo más poco a poco. La idea es que hacer un movimiento fuerte, bruto en una cartera, siempre introduce suerte de timing, ¿no? Puedes tener buena suerte y entonces será genial, o podrías tener mala suerte y entonces poder encontrarte un poco colgado. Entonces yo siempre prefiero ni una ni la otra, ¿no? Cancelar los extremos de las posibilidades y quedarme con una cosa neutra que se quede más o menos en el medio. Pues muy completa la explicación, Rafa, y muy buena. Alejandro, ¿tú qué opinas sobre los rebalanceos? ¿Cómo lo planteas? Pues yo empecé haciendo rebalanceos, bueno, haciendo aportaciones más bien a los activos más devaluados, cada vez que hacía mi aportación mensual de ahorro, etcétera. Pero por simplicidad, cada vez intento moverme más a la simplicidad en la cartera. Ahora acumulo el ahorro en la parte de liquidez. También porque no me gusta esto que comentaba Rafa de rebalancear el día de tu cumpleaños, que siempre la misma fecha. Yo creo que si aportas en ahorro y cuando toques banda te toca rebalancear, aportas cierta aleatoriedad, no siempre a la misma fecha, más o menos cuando los mercados, entre comillas, decidan que hay una caída fuerte de algunos activos o de varios activos y toca rebalancear, pues rebalanceo. Así quito ese timing de siempre el día 25 de septiembre, por decir algo. Y por otro lado, también muchas veces, pues igual a final de año, si hago ajustes fiscales, que bueno, que como todos sabemos, la declaración de la renta no se hace en abril, sino se hace en diciembre del año anterior. Si Como igual... Como nosotros cuatro sabemos muy por lo menos. Muy optimista te he visto ahí. Ya, la verdad que igual sí. Pero pues, los ajustes fiscales de, pues, igual aflorar pérdidas y cosas así que puedo hacer igual si por motivos históricos igual arrastro algún producto que quiero quitar de la cartera. ETFs de bonos que igual tenía antes y ahora que quiero eliminar porque hay mejores productos. Igual sí que puedo optar por, bueno, igual no toque banda y aprovecho estas operaciones que estoy haciendo al final de año, pues si ha caído mucho alguno de los activos sin tocar banda, pues bueno, soy un poco laxo y aprovecho para hacer un pequeño rebalanceo. Pero bueno, no... Como es una cosa, un término medio sin ser muy radical, pero bueno, sí que simplicidad y eficiencia fiscal. Y es un poco también lo que busco con los rebalanceos. Puntos muy importantes los dos, sin duda. Quería también preguntaros sobre gestión de capital y demás. En este caso, Jesús, si es necesario un fondo de emergencia si invertimos en una cartera permanente. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el fondo de emergencia, pues todo el mundo debería tener ahí algo de dinero, ¿no? Reservado para este tipo de situaciones. Yo creo que más la cuestión es si lo tenemos que tener fuera o lo podemos utilizar parte o todo el efectivo de la cartera permanente como fondo de emergencia, ¿no? Porque yo creo que es lo que tenemos
un 25% de nuestras inversiones en efectivo y nos podemos ver tentados a decir, pues bueno, esto ya es el fondo de emergencia también, ¿no? Yo creo que por defecto habría que ser bastante cautos con eso. O sea, por defecto debería ser el efectivo de la cartera permanente para la cartera permanente y el fondo de emergencia, pues separado. Porque lo más probable es que ambos, o sea, tú y la cartera permanente necesites el efectivo al mismo tiempo, ¿no? Porque cuando haya una recesión es cuando más probable que o te bajen el sueldo, te despidan o que pase algún evento y entonces igual si tienes que tirar tú del efectivo de la cartera permanente te quedas sin efectivo para invertir barato en los activos que han caído y entonces pues estrangulas la estrategia porque después ya no va a subir rápido y vas a haber roto la estrategia. Entonces yo creo que por defecto es efectivo separado. Luego también hay casos que yo creo que si hay carteras bastante grandes con respecto a lo que sería el fondo de emergencia, ¿no? Imagínate, tienes una cartera de 10 millones de euros y tienes 2,5 millones en efectivo y dices, bueno, voy a tener un fondo de emergencia además, pues a lo mejor ahí no hace falta, ¿no? Ya le pongo un poco la regla de como mucho, si lo queremos integrar, aunque ya digo que en mi opinión es mejor tenerlo fuera, pues que no suponga más del 25% del efectivo. Es decir, si nuestro efectivo son 20.000 euros, que no asumamos que más de 5.000 euros los podamos usar como fondo de emergencia. Esto haciendo cuentas puede salvar del paso de que tú necesites esos 5.000 euros y que tengas que rebalancear la cartera y te da para las dos cosas. Si lo calculáis, pues sirve para más cosas. Pero bueno, esa es un poco mi postura en ese tema, el fondo de emergencia. Sí, un punto muy interesante. Alejandro, no sé si tú al respecto del fondo de emergencia, que la verdad que es una de las preguntas habituales, tienes tu propia visión. ¿Cómo lo ves? Yo creo que tengo una opinión, cuanto más discuto, entre comillas, por canales, Twitter, etcétera, no sé si es más contraria a lo que hace la mayoría de la gente. Yo tengo mi fondo de emergencia integrado dentro de la cartera, pero como hablaba el otro día, también yo creo que es una cuestión de personal de cada uno, situación, tamaño de cartera. Por ejemplo, esta regla del 25% de Jesús nunca lo había pensado, no la conocía, me parece muy interesante. Claro, yo en mi situación, el tamaño de mi cartera, barra estabilidad laboral, barra estabilidad de ingresos, etcétera, etcétera, pues bueno, si tuviese que tirar de la cartera del fondo de emergencia por lo típico que se dice, que se utiliza, pues una avería del coche, yo qué sé, para lo que se utiliza un fondo de emergencias, pues no sería un gran problema ni me parecería un agujero dentro de la cartera. Entonces, por eso lo implemento así también, porque la cartera de eso tiene cierto tamaño. Igual si tuviese una cartera más pequeña o estuviese empezando, igual sí lo mantendría aparte. Pero en mi caso particular, pues no lo veo necesario. También es verdad que yo el resto de mis finanzas personales las tengo muy planificadas. O sea, no voy a utilizar mi fondo de emergencia, por así decirlo, para hacer la revisión del coche. Que es algo que sabes que vas a hacer y mucha gente considera es una emergencia. O me voy de vacaciones y es una emergencia. No, a ver, una emergencia es una emergencia. Entonces yo todos los gastos los tengo planificados y rara vez tengo que tirar del fondo de emergencia. No sé qué sea, pues una formación que no contaba con ella, me parece muy interesante, es una oportunidad, pues sí, tiro de él. Pero también mi capacidad de ahorro es grande, así que de forma relativamente rápida voy a reponer ese dinero. Entonces, bueno, es un poco, yo creo que la situación personal de cada uno influye. En mi caso yo es como lo gestiono todo junto. Sí, y es bueno que haya esta discrepancia, o sea, estas diferentes formas de verlo. Yo creo que resume muy bien que no hay una norma general para todo el mundo, que cada caso es un mundo, por lo que es muy difícil establecer unas normas de esto es lo mejor para todo el mundo. Y creo que aporta mucho que haya visiones diferentes. Rafa, ¿tú cómo lo ves? Perdón. Sí, esto es una discusión en la que yo me meto también mucho. Creo que Alejandro, además, la última vez que la lió fue en un grupo de Telegram en el que estaba yo también. Y creo que es que al final, cuando decimos fondo de emergencia, colchón de seguridad, no todo el mundo tiene en mente lo mismo. Eso es una cosa que me he dado cuenta. Yo digo fondo de emergencia y hay gente que está pensando en algo que es para solventar problemas de liquidez inmediatos, ¿no? Y pequeñas sorpresas, como los ejemplos que has puesto tú. Oye, una avería con la que no contaba, un gasto extraordinario que quiero pagar, que no había planificado, que es una cosa puntual.
y a la vez hay otra gente que está pensando en un dinero que tiene ahí reservado para un problema más estructural, ¿no? Oye, pierdo mi empleo, ¿qué pasa ahora de repente? O lo necesito porque, yo qué sé, mis padres de repente necesitan ayuda y yo tengo que gastarme un dinero en X, lo que sea, ¿no? Entonces, yo suelo diferenciar entre esos dos conceptos, ¿no? Inmediatez y seguridad, que no son lo mismo y seguramente no se planifican igual. Y estoy muy de acuerdo con Alejandro en que también esta es una de esas cosas que depende muchísimo del caso personal. No es lo mismo alguien que tiene un patrimonio altísimo y cuyo ratio de ahorro es también muy alto con respecto a lo que gasta, que alguien que vive de rentas y ya está retirando de la cartera, por ejemplo, que no lo solemos comentar, pero también es una cartera que mucha gente utiliza para ir recuperando. No es lo mismo si tienes un empleo muy estable, si tienes varias fuentes de ingresos, no es lo mismo si tienes mucha gente que depende de ti o eres una persona soltera sin muchas ataduras. Entonces, claro, todo eso condiciona mucho qué es el fondo de emergencia para ti, para qué sirve, y entonces creo que se puede ser flexible con esto. Creo que no hay una regla de hierro que vaya a solucionar todo para todos, aunque yo tampoco había pensado sobre el 5 que ha dicho Jesús y me parece que es verdad que es una buena idea porque no se carga la capacidad de rebalanceo de la cartera, porque también es verdad que tampoco vas a cargarte la estrategia, que para eso la tenemos montada así. Pues bueno, creo que ha quedado un podcast muy completo, con visiones muy interesantes por todas las partes. No sé si a alguno le ha quedado algo por decir, algo que queráis comentar. Jesús, sí. Nada, bueno, yo decir que no sé si será la cartera más rentable, la más segura, pero sí creo, y estoy bastante seguro que va a ser la más divertida en los próximos años, porque siempre vamos a tener algo sobre lo que debatir. Siempre vamos a tener uno de los activos que va a ser súper odiado y que vamos a tener que defender. Entonces, yo creo que por ese lado no se nos van a acabar las conversaciones y las teorías a defender. Muy buen matiz. No puedo compartirlo más, la verdad. Totalmente. Sí, sí. No sé si los demás queréis aportar algo. Bueno, yo por sumarme a lo que hemos dicho al principio, todos aquellos que hayan conocido la estrategia porque pues, alguno de nosotros o alguien más ha estado divulgando sobre el tema y acaban de empezar a invertir o la están conociendo, me parece muy importante que se entienda bien y que no os quedéis solo en la superficie, que lo estudiéis, que os leáis los libros, que profundicéis un poco, porque eso va a hacer que seáis mejores inversores, va a permitir que estéis más seguros, va a permitir que entendáis lo que estáis haciendo, que entendáis lo que está pasando, que veáis que todo tiene sentido, y eso es lo que me parece más reconfortante de la cartera permanente. Evidentemente este no es un año con unos resultados positivos, a todos nos gustaría que la cartera estuviera haciendo otros retornos, pero no por eso perdemos la esperanza. Yo además creo que los próximos años van a dar que hablar para bien para la cartera, porque si seguimos el manual o si seguimos lo que pasa en el pasado, creo que vienen momentos en los que la cartera está muy bien posicionada para navegar un escenario que se siga atascando, pero que cuando salga por donde salga estaremos ahí para capturar esos retornos, y creo que va a funcionar muy bien, y yo desde luego seguiré invertido y seguiré gestionándolo igual. Perdona, una última aportación que sí que es verdad también respecto a lo que decía Rafa, que lo comentamos yo creo un poco antes, que la cartera permanente para mí una gran cualidad que tiene es todo ese sustento macroeconómico por detrás, que no solo te permite aprender sobre inversión, sino como podría ser una cartera Vogelgeld o similar, sino que te permite intentar entender mucho mejor cómo funciona la economía y entender cómo funciona el mundo en general. Yo hace poco le explicaba mi último artículo a un familiar y al final estaba explicando cómo funcionaba pues eso, los mercados, los bancos centrales, tipos, etcétera. Y estaba entendiendo cómo funcionaba el mercado y la economía, que sin estar igual estrictamente hablando de la cartera permanente, lo cual es algo que me parece que le da un valor adicional a esta estrategia. La implementación no, por lo menos conocerla y estudiarla. Sin duda. Una estrategia que no solo es estrategia, sino que también es filosofía y que ayuda a aprender sobre un montón de cosas que no solo van a ser útiles para la cartera permanente, sino para nuestras vidas. Al final es educación financiera.
Os agradezco un montón a los tres que hayáis estado por aquí, debatiendo sobre algo en un año como este, que yo creo que va a ser muy interesante para muchas personas. Y nos veremos seguramente el año que viene, porque como bien decía Jesús, no es una cartera aburrida y siempre va a tener bastante que hablar y bastante hate alrededor, así que no será por temas que tratar. Así que nada, muchísimas gracias a los tres y a los oyentes, gracias por estar ahí una semana más. Recordar que si os ha gustado el podcast, dejarnos vuestro like, que nos ayuda de esta forma a difundir nuestro trabajo y espero que tengáis una buena semana. Abrazo a todos. Hasta luego.